Buenas tardes a todos y a todas. Darles la bienvenida a este encuentro entre los maestros Luis Nansen Salas y Denko Mesa, en el que nos compartirán enseñanzas sobre el espíritu de las formas. Este encuentro está organizado por la comunidad Zen Canon de Barcelona y la comunidad budista Zen Luz del Dharma. Es motivo de alegría poder escuchar juntos esta tarde aquí las enseñanzas compartidas en este encuentro entre Canarias y Barcelona. Al finalizar la exposición se abrirá un turno de preguntas y respuestas. Para participar deben pulsar el icono o levantar la mano que aparece en la barra inferior de la pantalla. Por otro lado, también comentar que el chat permanecerá abierto durante toda la sesión. Ahí también pueden poner las preguntas y se leerán. Y ya sin más, damos la palabra al maestro Nansen Salas, que intervendrá en primer lugar. Gracias. Gracias, Teresa. Pues empiezo, pues ya me has presentado, soy el maestro de la comunidad Zen Canon de Barcelona, donde tenemos un dojo en el centro de la ciudad, que actualmente está en la ronda de universidad, pero que próximamente pues, nos mudaremos a la Gran Vía, también en la zona del centro. Aquí en nuestro centro, pues para los que no nos conocéis, pues realizamos meditación Zen presencial y online por Zoom durante toda la semana, de lunes a domingo, y pues cursos de meditación, de mindfulness y del Dharma, pues así como retiros, como el retiro que haremos en agosto, del 30 de julio al 7 de agosto, un retiro dedicado a la práctica del Zen. El azar o el destino me han hecho coincidir estos últimos meses con el maestro Denko Mesa, circunstancia que celebro mucho y que nos ha llevado a compartir este espacio en común y que siento como algo muy propicio. Cuando el maestro Denko propuso dedicar este encuentro a hablar del espíritu de las formas, en lo primero en que pensé fue en las formas del ritual, en el espíritu del gesto. Es cierto que el concepto de forma es muy amplio en el budismo. ¿Qué es la forma? La forma es uno de los 5 skandhas, de los 5 aspectos de la existencia. La forma es el mundo de las apariencias. También es el cuerpo, nuestro cuerpo, y también es forma el nombre, nuestro nombre. Y el nombre de las cosas. Las palabras son forma. Junto con los otros 4 skandha, la sensación, la percepción, la fabricación mental y la conciencia, forman la existencia. Y todos ellos se interpenetran y se interrelacionan. Al ser la forma uno de los aspectos de nuestra existencia, es fácil entender que, por ejemplo, la ropa que vestimos, que es forma, tenga una influencia directa sobre nuestra mente, nuestra conciencia. Antes de entrar en el dojo, la sala de meditación, dejamos nuestro calzado. El calzado con el que hemos pisado las calles polvorientas del mundo ordinario. Los zapatos, las sandalias, son también forma. Despojarnos de ellos es como abandonar una parte de nuestro ego, para volver a pisar descalzos sobre la tierra. Lo mismo sucede con la ropa que vestimos, que revela nuestros gustos, la imagen con la que nos identificamos, nuestro trabajo, nuestra clase social. También la dejamos en el vestuario, para ponernos la ropa de meditación, con la que compartimos el mismo color, la misma forma que el resto de compañeros. Así dejamos de sentirnos diferentes,
mejores o peores, superiores o inferiores, y somos todos como hermanos. Despojarnos de la forma externa de nuestra personalidad nos ayuda a conectar más fácilmente con nuestra naturaleza original, que es sin forma. Es un tópico entre los que ven la meditación desde una perspectiva materialista el considerar que el ritual que acompaña la práctica tradicional de la meditación es un envoltorio innecesario. Y como un niño que recibe un juguete muy bien envuelto, en cuanto reciben el regalo de la meditación, rasgan el papel y se deshacen rápidamente del envoltorio. Por supuesto, esta es una visión sesgada, ya que el ritual no es un envoltorio superfluo, sino un medio hábil que contribuye a crear la atmósfera adecuada para la meditación. Utilizar una ropa específica para la meditación tiene una influencia en nuestra mente. En el momento en que nos ponemos esa ropa, nuestra mente sintoniza con la meditación. Nuestra mente se calma, se serena y se prepara así para la sentada. Es algo que sucede con cualquier ropa o vestido que nos pongamos. Todos lo sabemos perfectamente. Si vamos a trabajar, nos ponemos la ropa de ir a trabajar. Y eso nos predispone para el trabajo. Si vamos de fiesta, nos ponemos la ropa de salir. Y así que nos hemos puesto la ropa de salir, nuestra mente cambia. En nuestra mente la fiesta ya ha empezado. Y es lo mismo con todo. Una vez alguien me preguntó, hay alguien que no está con el mute, si lo podéis poner. Una vez alguien me preguntó, ¿por qué nos cambiamos de ropa para meditar? Y le pregunté, bueno, y cuando estás en casa y tienes que salir, ¿no te cambias de ropa para salir? Y es que el ritual de vestir está muy arraigado en nuestra mente. Podría encontrar muchos más ejemplos. Y aunque no somos completamente conscientes de ello, tiene una gran influencia. Por eso no hay que estigmatizar la ropa de la meditación, ya sea el samui, el kimono, el kolomo, el kesa, que a los occidentales les pueden parecer exóticos, pero eso es solo un prejuicio, una idea preconcebida. El espíritu de la forma del vestir tiene una fuerte influencia en nuestra mente. También son formas los gestos. Y, por ejemplo, cuando entramos en el dojo, entramos con el pie izquierdo y seguidamente nos inclinamos hacia adelante, palma contra palma, el saludo que llamamos gaisho. Un gesto que realizamos con un espíritu entregado, de todo corazón, abandonando las preocupaciones para volver al presente de una expiración larga y tranquila. Este gesto es de respeto y de humildad y nos ayuda a desprendernos del orgullo y la vanidad. Cuando alguien siente resistencia a hacer gaisho o hacer sampai, la posternación, puede observar si ese rechazo tiene origen en el orgullo o en la arrogancia. A las personas arrogantes les cuesta mucho inclinarse. Cuando hacen gaisho se inclinan muy poquito, apenas se inclinan. Nos inclinamos ante un Buda. No estamos venerando un objeto,
sino reconociendo nuestra naturaleza de Buda y la de los demás practicantes. Es un gesto que cuando lo hacemos de corazón puede cambiar nuestro espíritu instantáneamente, como un interruptor. Así, el estado de nuestra mente cambia con solo un gesto, sin intención. Y eso nos prepara para la meditación. Si quisiéramos cambiar la mente intencionadamente, no conseguiríamos lo mismo. Todos los aspectos del ritual influencian nuestra mente y todos tienen que ver con la forma. Son forma los gestos y el vestido, y también es forma el espacio, el lugar. Hacer la meditación siempre en el mismo sitio hace que ese sitio se convierta en nuestra ermita. Y cuando nos sentamos allí, la paz de las meditaciones pasadas regresa. Aún más si el lugar en el que meditamos es el lugar compartido con la comunidad de practicantes, el dojo, el templo. Cuando entramos en ese lugar, encontramos un verdadero refugio a nuestras incertidumbres. El templo además nos ofrece la posibilidad de secuenciar el ritual estancia por estancia o lugar por lugar. Entramos en el silencio y el olor del incienso. Y la forma de lo sagrado nos protege de las banalidades ordinarias. En una estancia dejamos el calzado, en otra pasamos por el aseo, en otra nos cambiamos de ropa y al final está la sala en la que nos sentamos. Y aunque en templos grandes o pequeños haya más o menos estancias, siempre en cada uno de ellos hay un lugar para realizar cada paso del ritual. A cada paso del ritual, realizado en consciencia y silencio, nuestra mente va cambiando. El ritual cambia la mente del modo ordinario al modo sagrado. Aquellos que critican el ritual y que quieren despojar la meditación de su acompañamiento ritual desconocen el enorme poder que tiene el ritual en nuestra mente. Basta un gesto para que aparezca la humildad. Basta un gesto para que aparezca la compasión. Y lo mismo podemos decir de los sonidos rituales, las campanas, las campanitas, la percusión, nos traen recuerdos que van más allá de donde alcanza nuestro entendimiento. ¿Es que no hubo quien despertó al oír el chasquido de un guijarro contra el bambú? ¿O el que despertó oyendo el susurro del arroyo? ¿O con el golpe seco de una sandalia? Como dice Dogen, caminando por este mundo ilusorio parecido a un sueño, sin mirar las huellas que puedo haber dejado atrás, el canto del cuco me da la señal para volver a casa. Así son los sonidos del ritual, como el canto del cuco de Dogen, una señal para volver a casa, para volver al presente, al aquí y ahora de nuestra existencia. Cada vez que suena el madero, la campana, el tambor, es una oportunidad para bajarse del tren de pensamientos interminables
en la estación del presente. ¿Cómo podríamos crear una atmósfera tan propicia? Sin los sonidos, los aromas, las ropas, las estancias. ¿Cómo podríamos ignorar que cada gesto, cada lugar y cada momento del ritual son una oportunidad para despertar a nuestra verdadera naturaleza? Podemos hablar del espíritu de los gestos y de las palabras, pero también hay un espíritu que reside en la forma de los objetos y en la forma de los seres. Recuerdo hace muchos años, recién nos habíamos instalado en el dojo de Ronda de Universitat, donde estoy ahora, cuando nos propusimos adquirir un tambor para acompañar el canto del Sutra del Corazón. Nos dirigimos a una tienda de música del barrio del Raval, que queda justo al lado del dojo, y allí nos condujeron a una sala contigua que estaba repleta de tambores de todos los estilos y formas. Había estanterías llenas de tambores hasta el techo. Y buscábamos un tambor tipo taiko y nos ofrecieron un tambor coreano que se le parecía en la forma, hecho a mano, con lo que parecía un tonel, con unas pieles curtidas en sus extremos, sujetadas por hileras de clavos grandes de cabeza redonda, como con los taikos también. El tambor estaba pintado en color rojo, muy chillón, y unos dragones alados lo decoraban. La verdad es que me encantó. Y para comprobar si sonaba bien, pues lo probé allí mismo con sus bastones. Y sí, la verdad es que sonaba muy bien. Requería darle un golpe fuerte, pero sonaba bien. Y mientras lo probaba, pues me di cuenta de que cada vez que daba un golpe, pues había otros tambores en la sala que resonaban al unísono con el tambor. Se unían a la música como una reverberación, como una resonancia. Y en ese momento pues lo relacioné con los armónicos, ¿no? Lo que en la física se explica para explicar las notas musicales, ¿no? Como diríamos que tambores que tienen una cavidad similar producen la misma nota musical y eso hace que cuando uno suena, pues resuene en los otros, en los que tienen la misma nota musical, ¿no? Y podríamos decir que esta nota musical es el espíritu de la forma hueca del tambor. Y ese espíritu de forma hueca lo comparte con otros tambores. Es algo que no pasaría de anecdótico si no fuera porque nos sirve para entender cómo un espíritu puede renacer de un cuerpo a otro, de una forma a otra. ¿Podemos decir que un espíritu renace de un cuerpo a otro igual que la nota musical resuena de un tambor a otro? Es lo que llamamos la transmigración. Transmigración significa migrar a través de otros mundos. Aunque hay que tener claro que todos estos mundos están en este y que esta transmigración no es más que un tránsito. Un tránsito difícil de comprender para nuestra mente y que las distintas tradiciones tratan de explicar cada una a su manera. Pero para el estudio que proponemos tampoco es necesario establecer de antemano. De la misma manera que tampoco es necesario entender cómo funcionan los teléfonos móviles, comprendiendo las ondas electromagnéticas que utilizan, para entender pues, que transmiten la voz, ¿no? Nos basta con hablar por un extremo con un teléfono móvil
y comprobar que se escucha la voz en otro teléfono móvil. No necesitamos saber de teorías de ondas electromagnéticas para comprobar que se transmite la voz de un teléfono a otro. Lo mismo podemos decir con la transmigración. Aunque no comprendamos perfectamente cómo funciona, cómo se produce, si la observamos, eso nos basta para entenderla. Y si sabemos ver los ejemplos de la transmigración en momentos de la vida cotidiana, podremos hacernos una idea de cómo se produce la transmigración en el momento de la muerte. Para poder comprender íntimamente la transmigración que se produce en el momento de la muerte, deberíamos ser capaces de entenderla en la vida cotidiana, mientras estamos vivos. Y la historia del tambor nos da una pista para observar y comprender la transmigración. ¿Por qué la nota musical resonaba en unos tambores sí y en otros no? Un físico nos diría que la cavidad de los tambores que tienen un múltiplo exacto de la misma longitud de onda resuenan entre sí. Pero esto es una explicación técnica muy concreta. También lo podríamos explicar diciendo de una forma más genérica que la nota resuena porque hay una similitud de forma entre los tambores. Y esto, al ser más genérico, lo podemos aplicar también a la transmigración. Hay algo que resuena en formas similares. Y es eso también lo que podemos observar en la transmigración en la vida cotidiana, que se produce en similitudes de forma. Por ejemplo, en una apariencia física parecida, en un gesto similar, en un mismo nombre. Dejadme que os lo ilustre con una historia que nos sucedió hace tiempo. Estábamos ya en el dojo de Ronda Universitat desde hacía unos años y hacía pues muchos años que le habíamos pedido a Roland, mi maestro, que viniera a dirigir una sesión a Barcelona. Habían pasado tantos años desde que se lo habíamos ido pidiendo que habíamos dejado ya de pedírselo. Y de repente, un día, llamaron a la puerta del dojo. Y al abrir nos encontramos con una persona que tenía un parecido asombroso con Roland. Un cuerpo pequeñito, una cabeza grande y rapada. El parecido era sorprendente. Se presentó como un practicante de un país de Sudamérica que estaba unas semanas de paso y quería sentarse con nosotros en el dojo. Nos dijo también que se sabía de memoria el Sutra de Kannon, que es un sutra muy largo, y se puso a cantarlo, pues en japonés, como lo habréis quizá oído alguna vez, se pudo a cantarlo allí mismo, de pie, en la entrada, en la puerta del dojo, desde el principio hasta el final, todo de memoria, durante unos largos minutos, en una escena que no nos podía pasar desapercibida. Y después de compartir unas semanas de práctica con nosotros, pues se fue por donde había venido, no sin dejarnos el presentimiento de que algo iba a suceder. Y así fue. Unas semanas poco después, Roland nos anunciaba que vendría a dirigir una sesión a Barcelona. Y alguien puede pensar que es una coincidencia, pero para nosotros no lo fue. Todas las cosas están interrelacionadas. Todos los seres son interdependientes. Y eso
no significa que estas apariencias hayan pasado de un ser a otro ser, ni que un ser haya tomado la forma de otro, sino que aquello que transmigra ha resonado en una similitud de forma, en una similitud de cuerpo, de apariencias. Observar y comprender esto nos da un conocimiento muy profundo de la realidad. Podríamos encontrar muchos ejemplos de estas resonancias o sincronicidades, como las llama Jung, eventos relacionados por su significado sin una aparente relación de causa-efecto. Alguien puede decir que son casualidades y está en su derecho, como también puede pensar que escuchar resonar dos tambores al mismo tiempo no quiere decir nada. Pero quien vive estas resonancias con una mente abierta sabe lo que son. Una manifestación de la interdependencia de todos los seres del universo. Y que en la línea del tema de la conferencia, el espíritu de las formas, significa que en la vacuidad de la forma, en la vacuidad del cuerpo y de las palabras, se refleja una realidad sin límites. Y eso es todo por hoy, ¿no? Si hemos dicho que si os parece, pues haremos las preguntas todas al final, ¿no? Y pues devuelvo la palabra a mi querido Denko. Muchísimas gracias por la hondura y la sencillez de tu presencia. Estoy muy feliz de lo que está aconteciendo. Es como si estuviera ahí a tu lado. Tuve la fortuna de practicar en el centro Canon hace poquito, cuando fui a Barcelona a visitar a mi hijo, y me conmovió la hondura de mirada, la quietud, ya te digo, y ese espíritu de la forma que hacen que nuestros corazones se unan. Y como tú decías al principio, es algo propicio, así que vamos a celebrarlo. Muchas gracias, de verdad. Voy a cambiar la mirada, a ver si veo a toda la gente. Ahora sí. Todo en el universo está en orden. Todo fluye, instante tras instante, de una manera natural. Ya lo acaba de indicar el maestro Nansen. Si observamos bien, veremos que hay una hermosa relación, un vínculo sagrado entre el brillo de las formas que nos aparecen y el fondo luminoso que las eleva para presentarse ante nosotros. Y en esta observación, que es el regalo constante de la práctica, en verdad todo aparece con armonía y con naturalidad. Nuestra práctica de Zazen es así. Siento que sigue este principio fundamental. Por eso digo que en el cosmos todo pulsa y todo está vibrando en una relación constante.
Cualquier ciclo que abramos la mirada en esa observación de la que hablo, se convierte en un puente entre lo absoluto y lo relativo, entre las formas y el espíritu de estas. Así lo expresa de manera poética, con esa sensibilidad que lo caracterizaba, el maestro chino Sekito Kisen, en su obra El Sandokai. Y he elegido estos fragmentos que dicen así: todos los fenómenos son como las hojas de un árbol, surgen de la misma raíz. El tronco y las ramas comparten el origen. Expresado de manera vulgar o noble, da igual. Concretamente en nuestras ceremonias, la voz del grupo, el ritmo de la sangha y la respiración acompasada de los participantes se unen al unísono para celebrar la expresión de esta verdad. Es decir, somos llevados por la energía en permanente flujo, como una barca que se deja mecer por el movimiento suave de las olas. Del mismo modo, Zazen tras Zazen se va conformando un cuerpo único que acoge el corazón sensible de todos los seres. Esto es lo que representa el Kesa o el Rakusu en nuestra tradición. Un hábito, decimos al vestirlo, que está más allá de la forma y del vacío. Y que al vestirlo, como digo, al practicante lo arropa en la presencia, junto con el amor benevolente, con todas las existencias. Y aquí el espíritu de la forma, un ejemplo de ellas. Para acceder a esta experiencia de común unidad, observamos que en todas las tradiciones espirituales, en todas, el poder del silencio, la quietud y la calma interior han acompañado al ser humano en ese hermoso viaje a los adentros. De esta forma, estas condiciones favorables que acabo de citar, junto con la determinación de seguir el sendero de la práctica, dan paso poco a poco a que se abra de par en par la contemplación serena en la meditadora y en el meditador. De esta forma, el practicante va aprendiendo a posar la mirada en la vacuidad de todo lo que se manifiesta, observando cómo surgen los fenómenos, cómo se van desarrollando y cómo se disuelven en la misma unidad, siendo recogidos así
por el origen que de nuevo los va a ver partir. Esta es una danza sagrada, un baile hermoso, que acontece siempre en el ahora. Y por lo tanto, esa danza es sentida, comprendida y vivenciada en un estado de presencia. Y por todo ello, en la tradición budista, y en especial en la escuela Zen, son los movimientos pausados, el orden natural de los espacios. No es lo mismo que el zafotón esté puesto de una manera o de otra, que al entregarle el incienso al maestro entre y salga de una manera. El propio aroma del incienso, los ritmos, canto de nuestros rituales, así con ese majestuoso intercambio de sonido y de silencio, son los que se conjugan y llevan al equilibrio y forman parte de la expresión sincera del corazón iluminado. He aquí de nuevo el espíritu de la forma. De cualquier manera, y esto es algo que vino cuando estaba preparando la enseñanza de hoy, es cierto que al acercarnos a la vía del Zen, nos encontramos con preguntas tales como ¿y el para qué de esto? ¿O de lo otro? Si bien la respuesta está en el propio cuestionamiento que acabamos de formular. Claro, ese impulso que aparece en nuestra mente condicionada es fruto de la herencia de una cultura occidental en la que todos nos hemos desarrollado y donde se han pretendido imponer maneras y formas de pensar o sentir, alejándonos del lenguaje íntimo del corazón. Y por esta razón, algunas personas, quizá, pero es que sí, pueden tener un cierto rechazo a los rituales o al comportamiento de la tradición budista Zen. Qué bueno que la meditación nos invita una y otra vez a comprender el profundo sentido, como dijo el maestro Nansen, y el significado de cada elemento que incorporamos en las prácticas meditativas. Porque nos invitan a desprendernos de esas ideas y creencias equivocadas que teníamos al respecto. De esta manera, al abrirnos a la experiencia de lo auténtico, el instante único del momento presente, ese toma cuerpo y el espíritu aparece. Todos tenemos la oportunidad de ver que el fondo y la forma mantienen una armonía sin igual. También lo expresó así otro gran maestro, al que le tengo una consideración especial. Me resuena mucho. Es el tercer patriarca del Chan, Kanchi Sosan, que en su bello poema
el Shinjin-mei, dice: cuando el espíritu no está sometido a las discriminaciones, todas las existencias del cosmos se vuelven unidad. Es decir, el que observa ese acontecer es el ser auténtico, el ser liberado de los condicionamientos del ego. Y aquí, desde esta hermosísima presencia, que encontramos que el budismo zen es una vía de conocimiento que propicia el gusto por el detalle, la armonía natural de todo lo existente. Cuidando las formas, atiendes en verdad a lo que nutre al ser. Y el afuera se presenta como un precioso espejo interior, donde mirarse, donde encontrarse. Y de esta manera, el practicante descubre cualidades tan valiosas como la elegancia, el orden, la naturalidad, el equilibrio, la armonía, la fluidez. El Sutra del Corazón lo recitamos al unísono, la sangha, cuando hacemos vibrar el poder de la prajna paramita. En esos versos incomparables, yate, yate, hara, yate, haraso, yate. Vamos juntos, todos juntos, hasta la orilla del despertar. Es un recordatorio permanente de que en verdad somos eso, una unión que fluye constantemente. Sumérgete en la verdad y siente que formas parte de un todo. Nunca hemos estado separados. El sufrimiento aparece en nosotros para hacerte sentir solo y separado. Y esa es la gran ilusión a la que anhelamos despertar. Teniéndolo en cuenta, al entrar en contacto con la vía del Buda, lo primero que se recibe cuando uno entra así por esta puerta es una invitación a dejar de ser. Y a través de la aplicación consciente de una precisa metodología, por ejemplo, entrar con la izquierda y salir con la derecha, aprendemos a dejar atrás nuestra imagen rígida y congelada. En definitiva, aprendemos a dejar el ego donde ponemos los zapatos. Y este aprendizaje es un bello proceso de transformación interior y exterior, en el cual lo más importante y esencial es nuestra disposición a realizarlo, nuestra energía y asiduidad en la práctica meditativa, nuestra responsabilidad y compromiso con nosotros mismos. Por esta razón, insisto, al entrar en contacto con la práctica de la vida, se nos enseñan nuevas formas, gestos, actitudes corporales, emocionales, mentales, que supondrán un buen soporte para el desarrollo de la atención consciente. En definitiva, se nos transmite toda una nueva manera de hacer que libremente
aceptamos practicar. Y desde el inicio mismo de la práctica, quizás especialmente en el marco de los retiros, de la sesión, se nos orienta sobre la manera adecuada de caminar, de sentarse, de ponerse de pie, de hablar, de permanecer en silencio, de compartir. Se nos enseña a desarrollarlo todo desde el enorme potencial que supone el proceso de la práctica atenta. Y desde aquí, ante nosotros, se despliegan una serie de valiosas herramientas que adquieren, ya digo, una enorme importancia en esta milenaria tradición del conocimiento que estamos siguiendo y compartiendo. Gracias a esa pedagogía de la conciencia, como hablan algunos autores, al abrirnos en confianza a esta experiencia, poco a poco, con mucho cariño, con ternura y con esa firmeza interior de querer ver lo que permanecía oculto, vamos reconociendo cuáles son nuestras principales resistencias, cuáles son esos programas y creencias limitantes y en qué momento se manifiestan ante aquello que nos gusta, nos disgusta, que nos atrae o que rechazamos. Así que el personaje, como lo llamo, se resiste y pregunta no el para qué se hacen las cosas así, sino por qué se hacen las cosas así. Y por qué se hace de esta forma y no de otra. Y quiere coger el control. Yo creo que podemos sonreírnos todos, porque seguro que con todas las formas que se despliegan en nuestra tradición, en más de un momento hemos visto cómo se nos cuela el personaje. Debemos saber que todas nuestras reacciones ante los hechos son manifestaciones de los contenidos de nuestro interior. Actitudes, juicios, pensamientos, sentimientos, gestos, miedos, expectativas. En la práctica del Zen nos permitimos darnos cuenta de ello. Somos como un proyector que reflejamos afuera las imágenes internas para que sean vistas y cambiadas si es necesario, o fortalecidas si realmente nutren al ser. ¿Qué pasa? Que en nuestra vida cotidiana, y es algo que también hizo referencia el maestro Nansen muy acertadamente, todo está ritualizado. Y de no estar atentos, pasaremos a pie puntillas por la realidad, sin querernos implicar plenamente en el único instante, el de la hora. Así que iremos por la vida como autómatas, completamente despistados y engañados, sin darnos cuenta de todo lo que está sucediendo a través de las formas. Sin embargo, ya digo, en un centro de práctica como este, especialmente en un retiro intensivo de práctica meditativa, esto no es posible, jugar al despiste, porque propiciamos buenas condiciones, creamos una forma, una manera de hacer adecuada que nos permiten ser conscientes del milagro del instante presente. Por todo ello, en el dojo, en nuestro gran laboratorio de la mirada interna, el lenguaje de las formas de todas las prácticas va más allá de ser algo vacío y ritualizado. Todo tiene un para qué y un verdadero sentido
que te invita a descubrir, y nadie puede hacerlo por ti. En la tradición Zen no hay nada gratuito. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada, cada impulso de la voz hecha palabra, o cada movimiento de la mente misma, surge desde la atenta mirada de la conciencia despierta. Sin embargo, nuestro ego va a tratar de manipular esta experiencia de la que hablo. Va a echar abajo cualquier aspecto que le suponga una crisis de identidad. No olvidemos que su naturaleza es controlar. Te limita porque te controla. El ego te engaña porque te controla. Te hace discutir porque te controla. Por eso irrumpe contra este espíritu de las formas del que estamos hablando y trata de imponer su estilo, manifestando sus preferencias, mostrando sus antipatías, es decir, sus gustos y sus maneras de hacer. Y recordemos que psicológicamente hablando, las proyecciones son mecanismos de defensa que utilizan los personajes y que usan en la necesidad de justificar sus actuaciones y correctas maneras de hacer las cosas. Esta es la gran ilusión del perceptor, cuya creencia radica en repetirse a sí mismo. Con paciencia, ya estoy acabando, y ternura, todo esto es superado, es integrado y comprendido por el practicante. Surgirá el amor verdadero, la sabia comprensión, la alegría por el bienestar de todos los seres. El regalo de la vía del Buda es penetrar y actualizar nuestra naturaleza original, reposar en el espíritu de toda forma y fenómeno. Y así dice un texto clásico de nuestra tradición: cada existencia tiene su mérito. De acuerdo con su función y lugar, las formas y el espíritu encajan como una caja y la tapa. Este principio es como el encuentro de dos flechas en pleno vuelo. He aquí el vínculo con lo sagrado. He aquí el sendero del corazón. He aquí el sentido de la sangre. Únicamente siendo leales a la verdad de quienes son, manifestándonos a través de las formas transmitidas, nos podemos reconocer como auténticos hijos e hijas de la luz iluminada. Este es el verdadero sentido de la vida, el para qué estamos aquí, y esta es nuestra aspiración universal. Y ahora, en el formato que tenemos, que habíamos previsto el maestro Nansen y yo, abriríamos un espacio de diálogo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Teresa, que nos está ayudando, leería y cualquiera de los dos responder. Nansen. También comentar que si alguien quiere hacer la pregunta hablada, pues simplemente levanta la mano y yo le doy, le activo el audio. También es otra posibilidad. Ánimo, que no mordemos.
Nansen, los hemos dejado en samadhi profunda todos, ¿eh? Sí, sí, eso parece. Sí, Marcos, te activo el audio. Bueno, saludos a todos. Bueno, simplemente quería agradecer al maestro Nansen sus palabras, su lucidez, y me ha encantado en fin, lo que ha hablado y lo que ha contado de este Zanshin, creo que se llama así, el espíritu de las formas. Me ha gustado mucho esa explicación y bueno, y me alegro mucho de tener este encuentro de Sangha. Un saludo a todos. Vale, hay una pregunta, a ver, en el chat. Una pregunta, perdón. Teresa, tú la puedes leer porque yo desde aquí no llego al ordenador. Sí, hay una... No, pero es un comentario. No, Marta dice que da las gracias por la enseñanza. También hay alguien que dice que le gustaría integrarse como estudiante, pero no pregunta nada más. No. Esa expresión a la que habló Marco Frique es muy bonita. San-Sin, por lo menos yo la interpreto como el espíritu del gesto. Es muy hermoso ver cómo el rostro de un practicante va cambiando cuando se va entregando a ese espíritu de la forma, ¿no? A lo largo del tiempo. Como toda esa ergonomía corporal va dejando relucir su mente como liberada de esas creencias y programas limitantes. Es un gesto limpio, noble. Eso aparece, no sé qué sientes tú, Nansen, cuando realmente nos abandonamos a esas formas que están muy trabajadas en nuestra tradición. No son adrede, están vehiculadas a través del estado de presencia. Es lo que se recoge en ese Shan-Sin, el espíritu, el corazón de la forma. Está relacionado con el término también Shesin, ¿no? El retiro, tocar el corazón. ¿Cómo poder tocar el corazón a través de la forma? Esa es la gran invitación que te ofrece todo el despliegue metodológico, didáctico, que se ofrece a través de la tradición, en la que, como dije antes, la elegancia, el gusto por el detalle, la sobriedad, la precisión, no de cualquier manera, ¿no? Y eso surge cuando realmente abandonamos cualquier pretensión de hacerlo así o asado, como si tuviéramos que cumplir con una especie de autoimagen proyectada para que los demás nos reconozcan. El Shan-Sin aparece cuando el corazón se desnuda de toda forma, ¿no? Y el fondo que la sostiene ilumina ese acto, esa palabra o ese pensamiento, ¿no? Es lo que me llega de la palabra Shan-Sin en japonés. Sí, muy bien, Denko, es como dices, a través del ritual podemos abandonar nuestros espíritus egoístas y cambiar nuestra mente para entrar en el samadhi de la meditación más fácilmente. Todos los gestos rituales que acompañamos con la entrada en el dojo, con el sentarnos en el zafu,
estirando bien las piernas. Cada gesto y cada movimiento que debemos estar atentos y presentes para hacerlos ayudan a que podamos dejar el hilo mental de nuestros diálogos internos y nos centremos verdaderamente en nuestra existencia del aquí y ahora. Verdaderamente no sé qué sería sin el ritual. Sería verdaderamente muy difícil el poder alcanzar este estado de samadhi en la meditación si no tuviéramos ese acompañamiento continuo en el ritual, en los gestos, en los olores, en los lugares, en la ropa que vestimos, en todo lo que nos envuelve en cada momento de práctica. Hay una pregunta en el chat de Cristina. Dice, sentir en un momento del proceso de la práctica una llamada intensa por lo formal y el ritual, ¿qué puede significar de ese vídeo, Cristina? Bueno, eso está vinculado con la palabra vocación, que a mí me gusta mucho, que etimológicamente viene del latín vocare. Ahí hay un resonar hondo de ese corazón que se despierta de la bodhicitta, ¿no? Que parece que le resuena el eco de la forma de la que acaba de hablar el maestro Nansen. Y claro, todo tú se dice, ay, yo voy allí a ver dónde está esa sinfonía, ¿no? Sonando, porque te llena de alegría. Esa es una llamada sincera, Cristina. Esa es la llamada del espíritu del despertar, esa es la bodhicitta. Y esa es la fe del practicante. La fe es algo que supera el nivel de la creencia, es muy infantil, ¿no? Es como algo, hay una intuición profunda en ti que te hace, ¿no?, acercarte a un lenguaje de la forma desconocida en la que la palabra rito comienza a invitarte a entender el significado profundo de lo que eso significa. Es que a través de las formas, de toda esa metodología que estamos hablando, menos mal que hemos heredado estas formas de la tradición porque están muy trabajadas, ¿no? No, o sea, las formas de nuestra tradición nos permiten establecer un vínculo, ¿no? Ese es el rito, entre lo absoluto y lo relativo. Por eso el cuerpo, la respiración, la toma de conciencia con esa mirada periférica de todo lo que está aconteciendo, te permiten unificarte en esa sinfonía de la comunidad, que es lo que escucha tu corazón, y ese es el llamado, esa es la vocación, esa es la bodhicitta al despertar. Y esa es una muy buena actitud, ¿no?, para sentir ese encuentro alegre de ir a la sangha, a escuchar al Dharma, a recibir las enseñanzas de los maestros y a sentirte partícipe de esa vibración auténtica y sagrada. Hay otra pregunta en el chat de Ernest que pregunta, ¿hay formas que nos conectan con nuestro presente y hay otras que nos apartan o rehuyen del aquí y el ahora? Bueno, yo diría que no son las formas las que nos atraen o nos apartan, sino es nuestra mente que a partir de las formas puede resonar en las formas, como comentábamos, y de esa forma volver al presente. También, evidentemente, uno puede utilizar las formas para huir del presente, ¿no? Al final, las formas pues solo son, como en el ejemplo que poníamos, son como un objeto en el que podemos resonar, en la que nuestra mente puede resonar en un sentido o en otro. Y eso siempre será pues nuestra determinación, ¿no?, lo que hará que nos decantemos hacia un lado o hacia otro. Tomás, te reactivo tu audio. Tienes que aceptar. ¿Se me oye? Sí. Vale, perfecto. Yo quería hacer un comentario acerca del ritual.
las personas que se funden en el ritual pueden llegar a experimentar lo que en japonés se llama el yugen, o es el unirse a lo oculto que no vemos porque estamos centrados en nuestra individualidad. Si te fundes plenamente con el ritual, abandonas tu individualidad y te expandes. Yo es algo que he vivido tanto con los rituales como, por ejemplo, cuando voy al monte, el famoso baño de bosque, que te integras tanto en el bosque que pierdes tu individualidad y te abres a otra realidad. Bueno, el ritual me pasa exactamente lo mismo. Te fundes con el ritual, te olvidas de ti y te abres a otra experiencia. Una experiencia de ver el mundo descentrado de tu individualidad, sintiéndote parte de algo mucho más grande. Sí, en principio esa es la idea, ¿no? Como comentábamos con el maestro Denko, el ritual pues, nos permite abandonar nuestro ego, entregarnos a algo que está más allá de nosotros mismos y entrar en una acción que es sin intención. Y nos permite conectar entre el mundo de la meditación en el que estamos aparentemente inmóviles, con una actitud sin intención, mushotoku, y pasar a hacer una acción en la que no hay una intención egoísta de obtener nada personal, sino que es una acción que entregamos, que donamos, que regalamos a todo el universo, a toda la comunidad de practicantes que nos acompaña. El ritual es y en ese sentido es por eso una acción pura, porque está despojada de toda intencionalidad egoísta. Y eso, pues al fundirnos, como dices, en el ritual, podemos ir más allá de esos condicionamientos y cambiar nuestra mente hacia una mente más allá del egoísmo. Mónica, te voy a reactivar el audio, tienes que aceptar. Muy agradecida por la conferencia y lo que a mí me recuerda también tanto el kimono, el rakusu y todo, es que nos une un poco, yo creo, también a los antepasados, ¿no? A los maestros que ya han despertado, incluso ya a Bodhidharma y a Buda, ¿no? La práctica también. Y los sonidos, pues, no sé, yo leí una historia del Mukuyu y a mí cuando tocan el Mukuyu con el Sutra del Corazón, a mí me recuerda a que gracias a la práctica, ¿no? Pues limpiamos karma, o si no, o sea, no sé, como que era un practicante que no hacía la práctica y tuvo un mal karma y renació como un pez, ¿no? Entonces a mí, o sea, estos sonidos también me recuerdan pues al karma, a la impermanencia, entonces me unen también a los antepasados y nada, pues quería comentar esto. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Es cierto que todo ritual, si vamos al espíritu de la forma de nuestros... Es que hay diferentes ceremonias. Está la del canto, la recitación, el ritmo, pero hasta el propio estado de quietud del zazen es una forma, es ritual. Estamos trabajando con la energía. Nos ponemos en disposición de que haya una verdadera toma de conciencia, de la propia conciencia que fluye a través de nosotros. Me viene una frase del espíritu renacentista que decían, los renacentistas decían, somos enanos en hombros de gigantes. Nosotros somos así, somos personas humildes del siglo XXI, pues Nansen está con su sangha en Barcelona y expandiéndose por otro sitio.
nosotros desde Tenerife también abriéndonos en otras direcciones, hombres, mujeres del siglo XXI, herederos de una tradición milenaria. Esos son los gigantes. Nosotros simplemente con mucha humildad reconocemos el espíritu de las formas transmitidas y las actualizamos en el presente. El gran peligro es no estar atentos y automatizar la forma. Darnos cuenta de que el trabajo energético que se hace en cada rito es un vínculo con lo sagrado. Desde el momento en que mecanicemos esta forma y estemos fuera del eje, nos perdemos, automatizamos una ceremonia, ¿no? Perdiendo el verdadero sentido religioso de la energía que se mueve en cualquier ritual, utilizando adecuadamente la palabra religión en el sentido de volver a unir lo que la mente mantiene como algo separado. Ese es el poder, ese es el espíritu de la forma cuando se transmiten así, de ser a ser, y eso viene ocurriendo de manera ininterrumpida desde ese oleaje que levantaron nuestros ancestros y que se está vehiculando a través de nosotros y que entregamos con muchísima generosidad y humildad por el bien de todas las existencias. Esa es la unión, ¿no?, de la que estamos hablando. Hay dos preguntas en el chat. Voy a leer la primera. Es de José Luis López Galván, que pregunta: si practicamos en casa y no tenemos mucho espacio para ello, el practicar en lugares como el dormitorio, ¿sería un lugar poco adecuado para alcanzar ese estado de conciencia del presente? ¿Qué nos pueden decir los maestros para condicionar nuestro lugar cotidiano de práctica en casa? Bueno, puedo empezar. Diría que lo importante es que hagamos la meditación siempre en el mismo sitio, que escojamos el sitio donde vamos a hacer la meditación, aunque sea pues al lado de la cama, pero que siempre sea ese mismo sitio el que vamos a utilizar para la meditación. Eso bastará con que al cabo de un tiempo de estar haciendo la meditación en ese lugar se convierte en nuestra ermita, y cada vez que nos sentamos en ese lugar, aunque sea en mitad del comedor o en mitad del dormitorio, pues cada vez que nos sentemos en ese lugar, pues nuestra mente va a sentirse bien acogida y bien condicionada para empezar la meditación. Es una cuestión, como decíamos también, como con la ropa que nos ponemos, sería tratar de hacer el mismo ritual que hacemos en el dojo o en el templo, pues tratar de usar una ropa para hacer la meditación, tratar de sentarnos en el mismo sitio para hacer la meditación. Si es posible lo del incienso, pero a veces en la casa particular pues el incienso puede resultar un poco molesto para los demás, pero si podemos poner un poco de incienso y simplemente tener en cuenta el utilizar el mismo sitio y la misma ropa cuando vamos a hacer la meditación, por lo menos podremos crear estas condiciones que nos acompañarán. Paso a hacer la otra pregunta, que la pregunta Ernest, y dice: ¿el diálogo interno, el ego, es una forma de desconexión? ¿Se podría decir así? No la entendí muy bien, sé que el ego, pero no la oí. El diálogo interno, el ego, es una forma de desconexión. ¿Se podría expresar así? O de conexión. ¿Por qué crear la dualidad? Depende. El diálogo interno es un buen recurso de aprendizaje para observarse a uno mismo. De hecho, la mente está todo el rato moviéndose. Es como negarle el movimiento al aire o a las olas. Su naturaleza es moverse. El ego existe a través de su diálogo interno. Así que vamos a utilizarlo a favor del corazón, a observarlo con ecuanimidad, con paciencia, a ver qué nos quiere informar y atenderlo desde el estado de presencia. Si ese diálogo es un diálogo amable, y en ese diálogo informativo tú sientes
desde el ser, que aquello que fluye a través del ego realmente aporta, bienvenido. Si no, se lo deja partir y no se le hace como caso. Eso es lo que veo. Hay que tener cuidado con pensar que meditar es dejar la mente en blanco. Estaríamos catatónicos perdidos ya, muertos. Y en Sazen estamos vivos y coleando, ¿no? Viendo qué nos presenta ese personaje, esa ficción que se adhiere a una identidad inexistente y que, claro, se revela, ve, se resiste, muchas veces a través de un parloteo incesante muy acelerado. ¿Qué ocurre en Sazen? Que al ralentizar la mirada y establecer un diálogo amoroso con ese ser que eres tú mismo, comienzas a darte cuenta de que hay parte de esa información que merece la pena atender porque te nutre y hay otra que dejamos partir. Eso es lo que siento de ese diálogo amistoso con ese fantástico ¿quién soy yo? Lancén, si te parece, iríamos cerrando ya porque sé que en Zen Canon tienen práctica, ¿verdad? Sí, sí, estaría bien pues ir cerrando ya, sí. Si queda alguna última pregunta y si no, pues, pues podríamos dejarlo aquí por esta vez. Pues cerramos, Lancén, ¿te parece? Sí, cerramos, muy bien. Pues muchas gracias a todos por participar y por asistir a esta primera y que espero que no sea la última encuentro con el maestro Denko y bien, pues os deseo un buen fin de semana y veros pronto. Bueno, nos tomamos la palabra, va a ser que sí, si con esa alegría del corazón que estamos sintiendo desde Canon a Luz del Dharma, es muy lindo ver cómo se nos ha unido gente también de Iberoamérica esta tarde. Hemos rondado las 50 personas. Es lo que traen los nuevos tiempos, una sangha virtual muy linda y siento que el formato llega. Estar así como 1 hora y cuarto hablando con ambos maestros, que compartamos nuestro propio sentir y participar es algo muy rico. Lancén, te mando un abrazo de corazón. Muchas gracias a ti, a tu sangha y a todos por participar. Tengan buena tarde y nos estamos viendo. Un abrazo. Muchas gracias.